hermanos, voy a invitarlos que abramos la palabra en Génesis 26. Bueno, voy a invitarlos a que abramos la palabra en Génesis 26, del 1 al 6. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amén. Qué bueno verlas, hermanita Pilar, Cristina, Avi, qué bueno verte. Bueno, acabamos de empezar el mensaje. Quiero invitarlas que abramos la palabra en Génesis 26, 1-6 y vamos a volver a leer mientras ellas abren la escritura. Dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tu tierra que yo te diré, en la tierra. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Cuántos saben que cada vez los tiempos son más difíciles? Vivimos tiempos muy complicados, difíciles. Si usted ve en el mundo entero, no sé cómo estará Ecuador, pero Colombia es un caos total. Terrible. Si oímos de Israel, si oímos en toda parte, Estados Unidos, protestas, la gente inconforme. O sea, vivimos tiempos caóticos, vivimos un caos universal. Sin embargo, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Qué nosotros debemos hacer en estos tiempos difíciles? Amén. Pero debemos recordar lo que dice la palabra en Mateo 5, del 3 al 16. Dice la palabra, vamos a leer Mateo 5, del 3 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué responsabilidad tenemos en este mundo caótico? Dice que nosotros, porque fue algo que él fue enfático y dijo que somos la luz y la sal. ¿Qué dijo que se hace con la luz? Dice que la luz se pone encima de la mesa para que todos la vean. Pero ¿qué dice aquí? Dice que primeramente a los de la casa, porque muchas veces somos luz con otras personas, somos luz con los amigos, pero en la casa no podemos ser luz. Entonces el Señor dice que primeramente nosotros debemos ser luz en nuestras casas. Y dice también que somos la sal. ¿Qué hace la sal? Porque la sal tiene propiedades específicas. ¿Qué hace la sal? La sal primero produce sed, ¿cierto? Cuando algo está salado, ¿qué hace usted? Va y toma agüita. Entonces la sal tiene propiedades importantes, como salar, dar el sabor, pero también dice que preservar para que las cosas no se dañen. ¿Qué pasaba en el tiempo de Israel? Ellos no tenían refrigerador, entonces le echaban a la comida, a las carnes, le echaban sal para que no se dañara. Entonces la sal también es necesaria para darle sabor
y para evitar la corrupción. Debemos producir sed porque la sal produce sed. Y eso es el sed, pero también producir sabor. Y los que están alrededor, como es el título del mensaje hoy, que los otros que están alrededor, sobre todo los inconversos, puedan ver que Dios está contigo. Qué importante es que otros vean que Dios está con nosotros. Porque si usted a veces nosotros nos reunimos con cristianos y uno dice, ay no, gloria a Dios que hizo conmigo, pero la gente no ve nada de eso. Pero es importante que la gente vea que Dios está con nosotros. Si nosotros somos fieles a Dios, la bendición de Dios se ve donde quiera que nosotros vayamos. Y un ejemplo es mi lugar seguro. Ustedes pueden hacer que hoy veamos que somos dos, pero recuerden que mi lugar seguro se había cerrado. Mi lugar seguro se cerró por la muerte del pastor. Y yo misma había dicho que no podía, en ese tiempo no podía hablar, no podía ni decir 2 palabras y me ponía a llorar. Y la gente que está viendo afuera, que Dios está haciendo algo. Y hay algo que no dice en la palabra, pero en el mundo dicen que al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y si otros ven que nosotros como iglesia, la gente ve que Dios está con nosotros, ¿qué va a querer la gente? Venir. Ellos dicen, yo me voy a unir ahí porque Dios está con ellos. Y el hecho que estemos en esta iglesia es porque Dios está con nosotros. Digamos ustedes que no estaban a lo último, batallamos mucho por un lugar. Estuvimos en parques, estuvimos en salones, estuvimos en la casa Giselle, estuvimos en hoteles. Cuando fue la pandemia, nunca la iglesia se cerró. Seguimos en plataforma. Después corríamos para aquí, corríamos para allá y gloria a Dios, todos seguían. Todo el mundo seguía mi lugar seguro. Entonces la gente sabía que Dios estaba con nosotros. Y la gente necesita hoy saber que mi lugar seguro continúa. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Puede hacer que esté un tiempo y el Señor decida poner a otra persona, que ustedes continuaran la obra, no sabemos. Pero la obra, y es lo que me decían los pastores, la obra de Dios no se cierra, la obra de Dios continúa, porque es lo único verdadero en este mundo que vivimos. Porque si seguimos andando en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Desánimo, en el mundo hay problemas, en el mundo hay desilusiones, en el mundo hay traiciones, en el mundo hay olvido, porque aún mi lugar seguro, muchos se fueron y se olvidaron de la esposa de su pastor. No era solamente porque era pastora, sino se olvidaron de la esposa de su pastor. Y eso es lo que encontramos en el mundo. Pero cuando verdaderamente somos una familia, yo encontraba en estas personas una familia. Han sido mi familia, mi soporte, mi ayuda. Cuando no he tenido alientos, ellos han levantado mis brazos. Eso es lo que es una iglesia. Cuando todos estamos ahí, el uno ayudando al otro, el uno orando por el otro, el uno sabiendo las necesidades del otro para apoyarnos. Eso es lo que nosotros debemos ser como iglesia. Cuando vemos el libro de Génesis encontramos personajes que otros reconocieron que Dios estaba con ellos. Y pudiéramos hablar de muchos personajes, pero vamos a enfocarnos en 3 de Génesis, porque si vemos más adelante, vamos a ver muchos que veían que Dios estaba con ellos, como Daniel. Cuando Daniel se postró a orar, cuando habían dicho, nadie puede adorar a otro Dios. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Yo reconozco que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Pero vamos a hablar de estos 3 personajes de Génesis. El primero está en Génesis 21, 22. Dice la palabra del Señor en Génesis 21, 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto tú haces. Imagínense que alguien diga, Giselle, yo reconozco que Dios está con usted. Yo reconozco que usted, al Dios que le sirve, Él está con usted. Y eso mismo fue con Abraham. Le dice, yo reconozco que Dios está con usted. Vemos a un hombre de influencia en su territorio. Ese hombre va a ver a Abraham y lo primero que le dice, es obvio, es claro que Dios está con usted. Y no le estaba hablando un cristiano a un cristiano, un creyente a un creyente, porque Abimelech tenía otros dioses. Sin embargo le dice, yo reconozco que Dios está con usted. ¿Cuántos en la palabra decían, yo reconozco
El Dios suyo es el Dios verdadero. Y eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Yo reconozco ese Dios que usted sigue, Él está con usted. Él está con usted. Porque en el mundo tendremos aflicción. Ninguno de los que estamos aquí no vamos a tener problemas. Vamos a batallar. Pero qué bueno saber que Dios está con nosotros y que otros vean que Dios nos ayuda en medio de todo lo que podamos vivir. En medio de toda nuestra necesidad. Ustedes sabían que cuando murió el pastor, algo que sí tenía claro es mi responsabilidad como cristiana para mis hijos, para la familia de él, que no todos son cristianos, y para aún las mismas personas de la iglesia. Eso era lo único que me sostenía. Yo decía, Señor, yo puedo seguir ahí en ese hueco, pero toda esa gente estaba viendo qué iba a pasar conmigo. ¿Qué iba a pasar conmigo? Y yo pensaba al comienzo, yo decía, Señor, bueno, yo te voy a ir a servir como ujier, como en la puerta, como maestra de niños. Pero Dios tiene planes. Dios nunca nos va a llevar otra vez. Usted se fue, ahora váyase para lo último de la fila. Dios nos pone donde nosotros hemos estado y ahí nosotros continuamos. Él nunca nos desecha. Entonces Él dice, aunque no era su Dios, yo reconozco que Dios está con usted. Ellos tenían otros dioses, pero llegaron a darse cuenta cuál y quién era el Dios de Abraham. Era muy diferente al Dios que ellos tenían. Abraham permanecía, Dios permanecía guardando a Abraham, protegiéndolo, bendiciendo. Y esto mismo vio, porque vamos a ver que otras personas, hablamos de otros personajes de Génesis, era de su propia familia. Veamos Génesis 30:27. Ya vimos a Abraham, ahora vamos a ver a Jacob. Dice Génesis 30:27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Como él estaba al lado de él, la bendición de Dios es así. La bendición de Dios es de esa manera, que Dios nos bendice y todo el que se acerca es bendecido por la bendición que está sobre nosotros. Dice, reconozco que esa bendición que tengo ahora es por tu causa. La gente se dio cuenta que Dios estaba con Jacob y con Abraham y que indudablemente Dios traía prosperidad a todo lo que ellos estaban haciendo. Génesis 39:1-4, el tercer personaje. Vamos a ver la vida de José. ¿Cuántos no sabemos o hemos escuchado la vida de José? Muchos niños, esta es la historia que más les gusta. Mi hija ya tiene 37 años y la historia favorita de ella es José. Y ella dice, José y la manta de los 7 colores. Ella nunca se le olvidará esa enseñanza. Entonces José dice, José estaba, otros podían ver lo que Dios estaba haciendo con José. Veamos Génesis 39:1-4, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Es Claudia. Y que Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José estuvo en la cárcel, ¿y cómo le fue en la cárcel? Bien. Josué era siervo de Potifar, ¿cómo le iba? Bien. Todo lo que él hacía, bien. Prosperaba, él prosperaba en todo. Eran 3 hombres, Abraham, Jacob y José, los cuales todos los inconversos podían ver que Dios estaba con ellos. Y ese es nuestro propósito, que otros vean que Dios está con nosotros en nuestra vida y en la misma iglesia. ¿Para qué es la iglesia? A veces nos perdemos del camino. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es para que nosotros testifiquemos quién es nuestro Dios. A veces no tenemos ni que hablar, sino la gente ve cómo es nuestra vida y dicen, ay, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que esa gente tiene. A veces pensamos que la iglesia solamente son actividades y que nos reunimos. La iglesia es más que eso. A veces nos perdemos del camino, dejamos de preocuparnos por las personas, dejamos de ser ayuda para otros y nos enfocamos
solamente en nosotros. Nuestro trabajo en Mi Lugar Seguro es que otros vean que Dios está con nosotros. El cuarto hombre que quiero mostrarles, donde Dios también estaba con él, todos eran miembros de una misma familia: Abraham, Jacob, José, y ahora el cuarto hombre es Isaac. Y es donde hoy quiero enfocar los puntos de este mensaje, porque es donde empezamos. Usted dirá, bueno, pero nos está hablando de eso, ¿para qué leemos Génesis? Porque ahí es donde vamos a ver lo de Isaac, digamos lo que pasó con Isaac. Bueno, Isaac dice, el tiempo que se vivía en este pasaje, en Génesis 26, ¿cómo era ese tiempo? De acuerdo a lo que leímos. Donde el tiempo que se vivía en esta ciudad, en Gerar, era un tiempo donde había crisis, donde había hambre, crisis económica, había escasez, y vemos que la crisis de ahora no solamente la estamos viviendo ahora, sino se ha vivido por todo desde atrás, desde Génesis. También habían tiempos de escasez, tiempos de sequía, tiempos donde no había nada. Entonces vemos que aquí es donde se desarrolla este pasaje. Estaban viviendo un tiempo de recesión económica, estaban viviendo un tiempo muy complicado, igual al que nosotros vivimos hoy. La crisis económica no es nueva, siempre ha existido. Siempre ha existido la crisis económica. ¿Qué dice Génesis 12:10? Aquí se nos habla que en los días de Abraham también había hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos otro ejemplo en Ruth del 1 al 3. Había también hambre en Belén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Muchas veces los tiempos de recesión económica son producidos ¿por qué? Por pecados o por corrupción de nuestros propios gobiernos, ¿cierto? Es corrupción de los gobiernos. Pero no nos movamos de donde estamos hasta que Dios no nos muestre a dónde debemos ir. Porque si vemos en la historia, ahorita un poquito más atrás, el Señor le dice muy claro a él: no desciendas a Egipto, no vayas a ese lugar. Y aún en tiempos de recesión económica, ¿cuántos de ustedes han visto milagros? Todos los días vemos milagros, que a veces tenemos o no tenemos trabajo o tenemos poca provisión, y usted ve que la comida alcanza. Usted dice, ¿cómo alcanzó? No sé. Un pastor nos dijo una vez a nosotros cuando estábamos en Costa Rica: milagro no es que a usted mañana le siembren $100. Milagro es que con eso que usted tiene en la casa le alcance para alimentar a toda su familia. ¿Cierto? ¿Y cuántos de ustedes han visto esos milagros en sus casas? Que uno tiene un puñadito de arroz y le alcanza a uno para montones. Y esos son los milagros que yo he visto en este tiempo. Porque todo el mundo pensará, bueno, murió el esposo. Pero cuando murió mi esposo, ya no había la ofrenda de la iglesia, ya no tenía la ayuda que mi esposo tenía de su accidente, su compensación. Y yo pensaba todos los días, Señor, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a vivir? Y empecé a entrar en pánico, porque viene el pánico. Uno dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero hasta el día de hoy no me ha faltado nunca el alimento en la casa. Nunca. A veces hasta yo digo, ay, casi no tenía nada. Y yo decía, pero no tengo hambre. Gloria a Dios. ¿Cierto? Porque uno dice, no tengo hambre. Y a mí me decían, no, usted no está comiendo. Es que no tengo hambre. Y era verdad. Pero uno ve que en esos tiempos de recesión económica también hay milagros. También hay la provisión de Dios. Puede hacer que en medio de lo que vivimos puedan haber tiempos de recesión, de prueba, de pérdida, de procesos, de destrucción, de caos, de divorcios, pero Dios hace milagros en esos tiempos.
en tiempos difíciles. Dios nunca nos falta, Él nunca nos abandona, nunca se olvida de nosotros. Y todo eso es parte de que otros puedan ver que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. ¿Qué vemos en este pasaje? Primero, la guía de Dios en la vida de Isaac. Primeramente, Isaac está en una tierra de calamidad económica y se le aparece Jehová y le dice, ¿qué dice el versículo 2? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí vienen instrucciones de Dios y vemos la importancia de escuchar a Dios. ¿Qué le dice? No vayas a Egipto. O sea, le dijo, quédese ahí, no se vaya. ¿Qué representaba Egipto en ese tiempo? Isaías 31 del 1 al 3 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Qué representaba Egipto? Cuando nosotros confiamos en el hombre. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué hacemos? Acudimos rápido a quien nos ayude. Présteme. Al banco, a los amigos, a la familia. ¿Y qué es lo último que hacemos? Es postrarnos y decir, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice aquí, no vaya a Egipto, porque Egipto representaba confianza en el hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos confiar en Dios. Y todas las circunstancias que tenemos que ir de rodillas y pedirle ayuda a Dios. Isaías 30, 1 al 3 y el versículo 7 dice, ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto y en confusión. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. No desciendas a Egipto. Lo que el Señor dice es, confíen en mí y yo no te voy a fallar. Si nosotros confiamos en Él, Él no nos va a fallar. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros dudamos. Nosotros tenemos un problema y oramos 2 o 3 días y ya después decimos, no, eso no va a pasar, yo mejor no oro más. Y nosotros tenemos que seguir. Dice Jeremías 17 del 7 al 8, la nueva traducción viviente. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a corriente, a la ribera del río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces nosotros no podemos poner nuestra confianza ni en las personas, ni en nada. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En Dios. Nuestra confianza debe estar en Él. Le dijo también, habita como forastero en esta tierra. Todos sabemos que en este momento la crisis en Estados Unidos es grande. La gente está corriendo, temerosos que los van a deportar. ¿Dónde está la esperanza de ellos? Tienen que poner su esperanza en Dios. Que por más de que se los llevaran, la tierra que Dios los lleve, allá el Señor estará con ellos. Y los que están aquí lo mismo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Vamos a confiar que porque en Estados Unidos hay todo? ¿Vamos a confiar porque está por los hombres? ¿Vamos a confiar en los gobiernos? No podemos poner nuestra esperanza en nada. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Dice, habita como forastero en esta tierra. Nosotros no fuimos llamados para echar raíces en este mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero nosotros no somos del mundo. La palabra forastero significa que nosotros vamos de paso. Estamos de paso en esta tierra.
A veces nos afanamos por tantas cosas, que la casa, que el vestido, que la ropa, que el trabajo, pero estamos de paso. Ahora que mi esposo murió, ahí es donde uno ve la realidad. Su ropa, uno dice, todo eso no significa nada. Todo eso se metió en cajas y se envió para otros países. ¿Qué pudo atesorar? Nada. ¿Qué se llevó? Nada. No se llevó ni sus hijos, ni su familia, ni sus nietos, no se llevó nada. Somos forasteros, estamos de paso en esta tierra. Significa que somos peregrinos, que la tierra no nos pertenece. Solo estamos de paso. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo. Estamos de paso. Entonces, ¿para qué nos afanamos? Esa fue la visión de los grandes héroes de la fe. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cuando el Señor nos llame, no nos llevaremos absolutamente nada. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:11? Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, entendamos eso, estamos de paso. Esto que estamos en esta tierra es de paso. Esta no es nuestra morada. Veamos que el Señor cierra las instrucciones con una promesa. Esta promesa que le dijo a Jacob. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El Señor le reafirmó a Isaac la promesa. Dios tiene para nosotros una promesa. Y Él nos ha hecho promesas. Esta semana cuando hemos estado en el grupo de mujeres, David, ¿cómo adoraba a Dios? ¿Qué le decía David a Dios? Le decía, tú eres mi roca, mi refugio, mi anhelo, mi todo, mi abrigo, mi amparo, el que me ayuda en mis batallas, el que nunca me deja solo. Este hombre era un adorador. Y él sabía quién era Dios. Nosotros tenemos que creer todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios está así con los brazos extendidos esperando que nosotros tomemos esas promesas. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos por donde no está la bendición. Veamos los pasos que da Isaac para poder ver que Dios estaba con él, para poder experimentar esa presencia en todo lo que él hacía, para poder ver realmente esa prosperidad de Dios. Primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Es ahí donde está lo difícil. Como hijos, porque a veces pensamos, bueno, como padres nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿cierto? Nosotros queremos, y sobre todo como padres hispanos, le decimos a nuestros hijos, recoge eso. ¿Qué quiere usted que haga su hijo? Que lo recoja. ¿Cierto? A veces los niños le dicen a uno, ahora, ya voy, no lo hacen. Pero eso mismo hacemos nosotros con Dios. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Nosotros tenemos la instrucción clara. Dice que guardemos sus mandamientos, que lo pongamos a él en el primer lugar y que lo amemos con todo nuestro corazón. Solamente eso. Porque Él nos dice, no quiero sacrificios. Él ni siquiera nos pide sacrificios. Nosotros somos los que le decimos al Señor, Señor, si tú me ayudas, yo me postro de rodilla todos los días. Él no nos está pidiendo eso. Él no nos pide eso. Es que nosotros le obedezcamos. ¿Qué trae la obediencia? Bendición. Así es. El Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Pero ¿por qué no sabemos qué es lo que el Señor quiere? Porque no le prestamos atención. Porque no vamos a su palabra. Pero el Señor quiere que nosotros seamos obedientes y cuando somos obedientes, el resultado de ser obedientes es la bendición. ¿Qué le dice a Gerar? Isaac, habita en Gerar. Y no era una instrucción fácil. Si el Señor le dice a usted mañana, habita en Ecuador. Ay, uno dice, Señor, pero me tengo que volver a ir. Señor, pero es que allá no hay nada. Yo misma lo digo, si a mí me dijera, váyase para Colombia, me escalofriaría.
Me da escalofrío. Porque cuando estamos aquí y volvemos a nuestros países, vemos la diferencia. Ahí es cuando vemos, ay no, mejor estamos allá. Aquí se vive tranquilo en medio de todo el caos. Aquí usted puede salir a un supermercado sin miedo a que usted lo roben, pero en nuestros países no pasa eso. Sin embargo, a este hombre le dice, ¿qué es en Gerar? Una tierra árida, una tierra de recesión, una tierra complicada, una tierra donde no se veía nada. ¿Sabe por qué había recesión económica? Porque no llovía. Entonces los cultivos, no había comida. Y ellos todos los días miraban a ver si de pronto iba a venir la lluvia. No había nada. ¿Y qué hizo Isaac? Se quedó ahí donde Dios le dijo. Él fue obediente a Dios. ¿Cuántas veces usted está en algún lugar y usted empieza a sentir? Háblele a esa persona. Y uno empieza, no, pero es que no habla inglés, no, pero es que no habla español, no, pero es que me da pena, no, pero es que no quiero, no, pero es que esto, no, pero es que lo otro. ¿Cuántas veces Dios dice, dale a esa persona, ayúdala? Y uno, no, porque no me alcanza, no, porque tengo que pagar, no. Dios quiere nuestra obediencia. Y si somos obedientes, la obediencia traerá bendición a nuestra vida. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Y ahí sí quiero que vayamos, porque es muy importante. Deuteronomio 28. Vamos a leer Deuteronomio 28, el 11-12, pero primero voy a leerles el primer versículo porque aquí está la clave. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, si prestares atención a lo que Jehová te dice, que dice el 11 y 12, y los invito a que lean Deuteronomio 28. Pero específicamente el 11 y 12 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y si usted sigue leyendo ahí, va a ver todas las bendiciones que nos van a alcanzar si nosotros prestamos atentamente oído a la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces es tan fácil que la gente vea que Dios está con nosotros si nosotros prestamos atención a lo que Dios nos va a decir. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, dice, y serán prósperos. La prosperidad no solamente viene con la economía. Prosperidad es en todas las áreas. Ser próspero es en todo. En lo que tú haces, en el favor con las personas, en las puertas que Dios abre para ti, en las personas que Dios pone en el camino. Usted se imagina que el día de mañana alguien le venga a decir, es que no tengo para algo, y usted le diga, tómese lo regalo, no me lo devuelva. Eso es bendición. Eso es bendición. ¿Usted sabía que en nuestro país, en Colombia, la gente no tiene dinero? Va y pide prestado y le dicen, se lo presto, pero al 10% de interés. En nuestros países sí prestan plata, pero con intereses. ¿Es así o no, Claudia? Intereses altos, que la gente a veces queda colgada porque no puede pagar las deudas por los intereses. Y usted se imagina que eso, que la gente venga, acuda a nosotros y uno le diga a la persona, se lo regalo, no me lo devuelva. Y a mí me pasó en estos tiempos. Yo decía, Señor, no voy a pedirle a nadie, no voy a pedir nada, Señor, voy a confiar en ti. Pero tuve una necesidad y tuve que llamar a esa mujer. Y exactamente lo que le estoy diciendo me lo dijo. Dice, pastora, se lo voy a mandar ya, no me lo pague. Eso es bendición. Eso es bendición, de uno poder dar sin que le devuelvan a uno. Y eso dice la palabra. Lo primero para que la gente vea que Dios está con nosotros es que nosotros seamos obedientes al Señor. Lo segundo, son 4 o 5 puntos y los dejo ir. Lo segundo es nuestra fe. ¿Qué decía el versículo 12 y 13 y 14 de Génesis 26? Dice el 12, 13 y 14. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado
y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué dice Hebreos? Dice que fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cierto? Dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve. Hoy oramos eso cuando empezamos el culto. Dijimos, Señor, así no veamos nadie, así no veamos ni una sola persona. Si esto es un plan de Dios, la iglesia se levanta. Pero tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que esto no es una obra de nosotros. ¿Qué hombre puede hacer la obra de Dios? En eso estamos equivocados. A veces encontramos iglesias donde los hombres son elocuentes, donde los hombres tienen carisma, hablan bonito, pero eso no vale de nada. De nada. Porque aun cuando nos paramos a hablar, no son ni siquiera las palabras de nosotros, estamos hablando las palabras de Dios. La palabra de Dios es la que hablamos. Entonces tenemos que tener esa certeza, esa convicción de que si Dios dijo que te iba a bendecir, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando la voz de Dios. Y por consiguiente otros van a ver que Dios está contigo. La gente misma va a decir, oiga, esa gente cómo prospera. Esa gente cómo está de bien. No es solamente porque tengan dinero. No sé si a usted le ha pasado, uno dice, oiga, esa gente cómo ha prosperado. Es la bendición que los persigue y los alcanza y dice que en todo lo que hagamos el Señor aún. Es como si nos lloviera esas bendiciones. La tercera, ya vimos que tenemos que ser obedientes, tenemos que tener fe y tenemos que ser persistentes. Como una gotera. Usted sabe que mis hijos son así. A veces digo, ay Diosito, ellos se les metía algo. Oscar nos decía, es que yo quiero este carro. Yo le decía, mire este, no, yo quiero aquel. Él se le había metido desde que era jovencito que su primer carro tenía que ser un Jeep. Entonces le decíamos, pero mire este, no, yo quiero un Jeep. Pero mire este automóvil, no, yo quiero ese Jeep. No comía, no dormía, entró como en ansiedad, tiene que ser ese Jeep y tiene que ser. Y fue tan persistente y persistente que llegó su abuelito a visitarnos y le regaló el Jeep. Y así tenemos que ser con Dios. Aunque usted mañana no vea nada, persistir en la oración, persistir en la oración, persistir. Si Dios lo pone a usted ahora, en realidad, ¿cuál es el pulmón de nosotros como cristianos? La oración y la lectura de la palabra. Y a veces empezamos a orar y como no vemos nada, decimos, no, eso no va a pasar nada. Pero tenemos que ser ahí. Persistentes en orar por nuestros hijos, persistentes en orar por las circunstancias, persistentes en orar buscando de Dios. No hoy y en 3 días volvemos, sino todos los días tenemos que buscar a Dios sin falta, sin falta. En el proceso que yo he estado me dijeron, ay, vaya grupos de duelo. Vaya grupos de duelo. Y a mí no me dejaba ir y yo decía, no, porque aquí el concepto de duelo es un concepto grande. Va gente que está en bancarrota, gente que se ha divorciado, gente que se perdió el novio. Entonces yo decía, tengo que, ¿verdad?, llorar con gente extraña. Y yo dije, no, Señor, yo voy a buscar de ti todos los días, postrada. Eso sí le puedo decir, yo todos los días, no solamente oro, sino lloro. Porque me levanto y a veces siento el vacío, no está. ¿Qué hago? Voy y me postro y ahí lloro y derramo mi corazón y me levanto como nueva. Como nueva. Digo, Señor, tengo que continuar. Tengo que continuar. Porque nosotros aún la vida no nos pertenece. Estamos en esta tierra de paso. De paso. Dios me va a decir un día, ¿qué hizo con lo que le entregué? ¿Fue y se acostó a dormir a llorar todo el día? Entonces tenemos que ser persistentes y persistentes. Y es como, si usted ha visto, cuando una llave, usted abre la llave y empieza la gotera, trin, trin. Cuando usted se da cuenta, esa gotera puede abrir hasta un hueco. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser persistentes en nuestra fe. Ser persistentes en la oración. Si leemos Génesis del 26, desde el 19 al 23, esa es la tarea para su casa porque es largo. Ahí vemos que en esos tiempos de sequía, ellos necesitaban hacer pozos.
Pero ellos abrían un pozo y venían sus enemigos y cerraban el pozo. Y abrían otro pozo y venían y lo cerraban. Pero ¿qué pasó? Hasta que ellos no desistieron en abrir sus pozos. Y vemos que fueron tan persistentes que finalmente pudieron lograr tener sus pozos. Aunque no veamos nada, no podemos decir, no, mejor ya no voy a orar. Necesitamos continuar hasta que Dios empiece a obrar. Dios no es tonto. Nosotros tratamos a veces a Dios como, sí, o lo tratamos a veces como un genio de la lámpara. Que frotamos la lámpara, le pedimos y como no nos dio ahí mismo, no, entonces yo mejor me voy. Tenemos que seguir y que seguir y que seguir. Cuarto, y muy importante, nuestra adoración y exaltación a Dios. Vemos lo que hizo Isaac, dice versículo 24 y 25 de Génesis 26, dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usar, amigo suyo, y Ficol, y capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿Para qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Vemos que él levantó un altar para el Señor. Y usted sabía que nosotros debemos levantar altares de adoración en nuestras casas. Altares de adoración en nuestra vida. ¿Qué es adoración? Adoración es gratitud. Adoración es todos los días nosotros levantarnos y darle gracias a Dios aún porque respiramos. El psicólogo, el terapista, el pastor que me empezó a ayudar, él me puso una tarea y me dijo, todas las noches quiero que compre un cuaderno y todas las noches usted antes de ir a dormir escriba por qué le da gracias a Dios. Y en medio del dolor empecé a escribir y hay días que en una página no me alcanza. No alcanza. Si usted se pone a ver por qué usted le da gracias a Dios, porque se levanta, porque tiene una cama, porque tiene vida, porque puede respirar, porque tiene salud, puede batallar, pero tiene salud porque tiene 2 pies, porque tiene 2 ojos, porque tiene 2 manos, porque su sistema completo funciona. ¿Cuánta gente en este momento hay en etapas terminales? Tenemos todo. Le doy gracias por mis hijos, le doy gracias por mi nieto, le doy gracias por las oportunidades que me da, porque tengo comida, porque puedo ir a descansar, porque estoy tranquila en casa, porque estoy sola. Pero mi casa es un altar de oración. Yo puedo poner alabanza, puedo gritar, puedo llorar, puedo lo que quiera. ¿Tenemos o no tenemos por qué darle gracias a Dios? Todos tenemos que darle gracias a Dios. Lo que decía mi esposo y recuerdo tanto. Cuando mis hijos le preguntaban, papi, ¿qué quieres de cumpleaños? Decía, nada, no necesito nada. Dice, si yo abro mi closet, tengo más de 3 pares de zapatos. Y verdad, tenía mucho más de 3 pares. Decía, ¿qué puedo necesitar? Nada, nada, no necesitamos nada. Al menos usted tiene 2 pantalones. Hoy se quita uno y se pone el otro. Y si le digo, cada uno de ustedes tiene más de 2 pantalones. ¿Cierto? Tenemos montones de cosas. Entonces tenemos que levantar altares de adoración, altares de acciones de gracias. ¿Por qué le damos a Dios gracias de esta semana, del día de hoy, de la noche? ¿Cuántas veces usted va a dormir y usted puede aún conciliar el sueño? Esta semana tuve la oportunidad de conocer una señora. Próspera, tremendo trabajo. Tremendo trabajo tiene esa señora. No sé cuántas tiendas está a cargo. Es manager, no sé cuántas. Montones de dinero. Su casa, que uno dice, wow. No le falta nada. Pero todas las noches tiene que beber para poder ir a dormir. Y pensaba yo, decía, Señor, ¿qué habrá en el interior de ella que tiene que hacer esto? Y usted puede ir a descansar. Cosas por las que nosotros ni siquiera pensamos que tenemos que darle gracias a Dios. Y lo último que tenemos que hacer es el perdón. ¿A cuántas personas tenemos que perdonar hoy? ¿Cuántas personas nos han hecho daño? ¿Cuántas personas han hablado de ti? ¿Cuántas personas han buscado tu mal? ¿Cuántas personas? Dice Génesis 26 del 26 al 28. Y Abimelech vino a él desde Gerar
y a Used, amigo suyo. Y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Esto es lo que Dios va a hacer. Aún gente que nos ha causado daño, a causa de todo esto, de nosotros perdonar, ellos van a ver que Dios está con nosotros. Que nosotros no tengamos deuda con ningún hombre. Nos hicieron daño, los perdonamos. Oramos por ellos. Eso no quiere decir que seamos amigos, pero oramos por esas personas y soltamos todas esas raíces de amargura de nuestro corazón. Todas esas cosas que ahí lo que hacen es que dice que todo eso es pecado y eso nos aparta de Dios. Pero después de que nosotros hayamos perdonado, lo maravilloso de esto es que dice que todos los que nos hicieron daño van a venir y nos van a pedir perdón. Van a venir y se van a poner a cuentas con Dios. Otras personas vieron que Dios estaba con Abraham. Otros vieron que Dios estaba con Jacob. Otros vieron que Dios estaba con José. Otros vieron que Dios estaba con Isaac. Si nosotros queremos ver la presencia de Dios en nosotros, su bendición sobre nosotros, su prosperidad sobre nosotros, vamos a tener que vivir una vida de obediencia, de fe, de perseverancia, de adoración y de perdón. Esa es la vida que tenemos que vivir. Si nosotros empezamos verdaderamente a ser obedientes a Dios, como decía Deuteronomio 28, si prestares atentamente a la voz del Señor tu Dios. Desde ahí empieza, presta atención. Dice que el Señor, todo lo que hagamos nos va a bendecir. Ahí está la clave. Nosotros ponernos a cuentas con Dios, obedecerle, tener fe, perseverar, adorar y perdonar. Y vamos a ver, la bendición de Dios nos va a alcanzar. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Todos queremos ser bendecidos. Y no solamente económicos, queremos ser bendecidos en todas las áreas, aún con las personas que nos rodean, las amistades, con todo lo que llega a nuestra casa. Dios bendice nuestros alimentos, Dios bendice nuestro pan diario, Dios bendice nuestros hijos, pero hay una condición. Dios tiene montones de bendiciones para nosotros y está ahí con el brazo estirado. Está en nosotros, si nosotros las tomamos o seguimos viviendo la vida que queremos vivir. Que tú esta semana seas nuestro gozo verdadero, Dios, aún en medio de lo que podamos vivir, que tú seas nuestro gozo, que no nos alejemos de ti, al contrario, en esta semana ayúdanos, Señor Dios, a comprometernos, a orar todos los días, a buscarte en oración, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a venir a ti, oh Dios, a leer la palabra, a creer en ti, en tus milagros, a tener esperanza de vida, Dios. Porque tú eres nuestra esperanza y por más de que los tiempos sean difíciles, que la bendición tuya nos alcance, nos persiga y que otros puedan ver que tú estás con nosotros, Dios. Presentamos todos los diezmos, ofrendas. Señor Dios mío, todo es para ti, oh Dios, todo es tuyo, Señor, todo la honra, la gloria y el honor, oh Dios. Y gracias por permitirnos, oh Dios, porque no somos nuevos en la iglesia. Señor, hay lazos de amor, Señor, entre los unos y los otros. Hemos sido compañeras, oh Dios, de esta iglesia, Señor, no por un año, sino por muchos, Dios. Señor, aún la hermana Pilar, Cristina, Avi, Claudia, Giselle, Joao, Angélica, Señor. Somos compañeros, Señor Dios, de un camino, Señor. Y nos has presentado, Señor Dios, en este momento de la historia, en este lugar, Padre. Ayúdanos a hacer una iglesia, Dios. Que esta iglesia sea levantada, Dios, que sea una iglesia gloriosa, Padre, para que otros conozcan que tú estás con nosotros, mi Dios. Gracias, mi Señor, ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.